La batalla de Inglaterra se ha ganado. No sabemos cómo será la liberación, dice Churchill, ni cuándo llegará. Pero nada hay más cierto que cada huella de los pasos de Hitler, que cada mancha de sus infectos y corroídos dedos será lavada y purgada y, si es necesario, barrida de la faz de la tierra. Entre los líderes políticos del siglo XX, Winston Spencer Churchill es único. En 1920, Joseph Stalin era seminarista, Adolf Hitler era un escolar inadaptado, Franklin Roosevelt un estudiante de Harvard. Pero Winston Churchill era ya un militar experto, un autor reconocido y un miembro del Parlamento británico. Y Churchill sobrevivió a los demás. Su larga y polifacética carrera fue un hilo heroico tejido en la tela de nuestro tiempo. Winston Churchill, hombre terco, orgulloso y complejo, es el símbolo de su amada Inglaterra del siglo XX. Su destino fue dirigir su país en un momento tardío de su vida que reunió algunos de los años más cruciales de la historia británica. El Palacio de Blenheim perteneció a la familia de Lord Randolph Churchill durante más de 100 años. Aquí nació Winston Leonard Spencer Churchill en 1874. Su madre era americana, Jenny Jerome Churchill, hija de Leonard Jerome, editor del New York Times. El joven Churchill recibió una educación rígida y solitaria. Pasó la infancia en Harrow, escuela tradicional para los hijos de la nobleza inglesa. En 1895, Churchill se gradúa en Sandhurst, el West Point británico. Es nombrado subteniente en el 4º Regimiento de Húsares de la Reina y se distingue en varias campañas. Pero son sus hechos como corresponsal de guerra en Sudáfrica, donde estuvo prisionero, los que le convierten en un héroe popular. En 1900, Churchill entra en la política. Gana un escaño en la Cámara de los Comunes dentro del Partido Conservador, aunque más tarde lo abandonaría para pasar al Partido Liberal. Solo tiene 26 años, pero algunos de los políticos más renombrados ya predicen que Churchill algún día será primer ministro. Sin embargo, su ambición y orgullo le crean poderosos enemigos. Le acusan de mente estrecha, egoísta y excéntrica. Cuando se casa con Clementina O'Shea, una guapa escocesa, algunos escépticos dicen que no durará, pero los Churchill demostraron todo lo contrario. En 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill es nombrado primer Lord del Almirantazgo y asume un papel líder en los planes de la estrategia militar. Bajo la dirección de Churchill, la flota británica organiza un ataque sorpresa sobre Turquía, aliada de Alemania en la batalla de Galípoli. La estrategia consistía en rodear los flancos alemanes y ganar el control sobre los Dardanelos. Cinco barcos de guerra británicos fueron hundidos. La campaña resultó un fracaso total. La responsabilidad del desastre recayó sobre Churchill. En la Cámara de los Comunes le llaman torpe e inútil. Furioso, abandona el Parlamento. Tendrán que pasar 20 años antes de que la desastrosa campaña de Turquía quede olvidada. Los votantes desconfían de él. Permanece en el gobierno gracias a la influencia de buenos amigos, ocupando varios ministerios, pero sus ambiciosos sueños de un futuro político glorioso se han esfumado. En 1930, Churchill teme que su carrera política esté llegando a su fin. Con casi 60 años debe luchar para simplemente mantener su escaño.
En 1931 visita Estados Unidos. Los americanos quedan prendados de su carismática personalidad. Les gusta especialmente cuando Churchill afirma sentirse uno de ellos por herencia de su madre. Por segunda vez en 25 años, Winston Churchill es nombrado primer Lord del Almirantazgo. Se dirige directamente al frente, en Francia, pero allí solo ve miedo. Los aliados, advierte, están cediendo la iniciativa a Hitler. En Londres, Chamberlain se enfrenta al hundimiento de su gobierno. Su política de paz ha traído la guerra, convirtiéndose en una de las víctimas de las mentiras de Hitler. Se dirige al Palacio de Buckingham para dimitir como primer ministro. Las consultas con el rey dan como fruto el nombramiento de Winston Churchill como primer ministro. Churchill recuerda sus sentimientos en aquella noche decisiva. Me sentí como si estuviese andando con el destino y toda mi vida pasada hubiera sido preparación para este momento y esta prueba. Promete defender Inglaterra y todo su imperio hasta que la maldición de Hitler desaparezca. Ahora toda la energía de los 50 millones de ingleses se concentra en la guerra. Churchill les ha dicho: solo mediante esfuerzos supremos mantendremos vivos nuestros espíritus. Pero para combatir el poder alemán, los británicos deben producir tanto material de guerra como toda Europa, cuyos recursos están ahora en manos de los nazis. La tarea parece casi imposible. A Churchill le preocupa salvaguardar las vías marítimas en el Atlántico. El cerco a Inglaterra por parte de los nazis se está estrechando y la Royal Navy necesita más unidades que puedan defender la isla. Los convoyes que abastecen de suministros a Inglaterra están siendo atacados en lo que él mismo denomina la Batalla del Atlántico. Desde el comienzo, los objetivos para el alto mando alemán son claros. Inglaterra, una nación-isla, dependiente de sus barcos para sobrevivir, debe ser sometida por estrangulamiento, sus líneas de abastecimiento seriamente castigadas y su poderío naval destruido. El almirantazgo inglés, gravemente alarmado por la tremenda pérdida de barcos, ha recurrido a varias medidas de protección: cambio de rumbo en los barcos, navegación en forma de convoy, desarrollo de nuevos dispositivos de detección y máxima prioridad para la producción de barcos escolta. La Luftwaffe tiene noticias sobre los convoyes conforme van acercándose a Inglaterra después de una navegación tan precaria. En verano de 1940, los bombardeos alemanes sobre los barcos en el Canal de la Mancha se convierten en una trampa mortal. Solo un buque U en 10 meses cuenta en su haber con más de 400 barcos británicos y neutrales hundidos, el equivalente a más de 1 millón de toneladas de carga en barcos mercantes. En diciembre, los submarinos U se anotan otros 300 barcos aliados, con un costo para Alemania de solo 24 submarinos.
En 1941 se inicia una serie de violentos ataques por mar. Hitler anuncia al Reichstag: en la primavera nuestros submarinos U serán renovados y Gran Bretaña se dará cuenta de que no dormimos. La producción alemana de submarinos es de 10 al mes, con mayor énfasis en el tipo 7, de unas 700 toneladas. Llevan 12 torpedos, 42 miembros de tripulación y tienen una autonomía de 6.500 millas náuticas. El almirante Karl Dönitz está al mando de la flota alemana submarina. Como las medidas de defensa del enemigo están fortaleciéndose, traza unas nuevas tácticas de guerra. Ordena que los buques U extiendan sus búsquedas más allá de los accesos del oeste de Inglaterra para rastrear y atacar convoyes a lo largo de todas las rutas de navegación del Atlántico. El primer submarino U que aviste un convoy informa por radio sobre su posición y rumbo. Los submarinos vecinos se reúnen enfrente del punto designado. Entonces, cubiertos con el velo de la oscuridad, los U reunidos se acercan para atacar. Cuando el año 1941 corre a su fin, los submarinos pueden anotarse otros 500 barcos mercantes hundidos en el norte del Atlántico. El coste para Alemania durante este fabuloso año de cacería es de 35 submarinos U hundidos. Hasta ahora los alemanes han puesto mucho cuidado en evitar incidentes que pudiesen arrastrar a los Estados Unidos a una mayor intervención en la guerra. Sin embargo, Churchill secretamente embarca en el buque de guerra británico Príncipe de Gales. Tiene una cita con el presidente Roosevelt en el Atlántico Norte. Churchill está convencido de que los Estados Unidos deben entrar en guerra para poder vencer a Hitler. Sabe que debe ganarse la confianza de Roosevelt. El destino del país depende de ello. El primer ministro inglés y el presidente Roosevelt se reúnen frente a las costas de Newfoundland durante 4 días. Churchill muestra al presidente norteamericano su inquietud por la situación de Europa. Le agradece las ayudas aportadas e insiste en un mayor apoyo a los convoyes que navegan por el Atlántico rumbo a Inglaterra. Entre ellos nace una buena amistad que se mantendrá a lo largo de sus vidas. Con renovada confianza, Winston Churchill vuelve a Inglaterra. Sabe que se incrementará el flujo de ayuda americana y, lo más importante, sabe que Inglaterra no volverá a estar sola contra la tiranía nazi. Petroleros solitarios navegando por la costa norteamericana cercana a zonas muy pobladas son un blanco particularmente atractivo. El almirante Dönitz comenta: nuestros submarinos operan tan cerca de la costa de los Estados Unidos que los bañistas y hasta poblaciones enteras son testigos de petroleros ardiendo y del drama de la guerra. En la primavera de 1942 se establece un sistema de convoyes a lo largo de las costas del Atlántico. La cobertura aérea, junto con otras medidas defensivas, fuerzan a los U a retirarse una vez más al norte y medio Atlántico. Grandes flotas de barcos mercantes y de tropas son guiadas por escoltas equipadas de sonar y armas antisubmarinas. Formaciones concienzudamente reguladas se mueven a la velocidad marcada por el barco más lento. La marcha en zigzag añade unos días más a las 2 semanas que suele durar la travesía. De noche, las luces apagadas y el silencio de los barcos son una amenaza para cualquier otro barco y para ellos mismos es siempre un peligro de colisión. El mal tiempo es otro enemigo de los convoyes. El impredecible Atlántico es con frecuencia tan mortal como el ruido de los invisibles submarinos U.
La tensión que se produce por estar tantas semanas en el mar, en condiciones difíciles y tensas, se alivia solo al llegar a puerto. Allí las tripulaciones de un submarino U son tratadas como héroes y reciben consideraciones especiales. Las escoltas de los convoyes son reforzadas con portaaviones Baby. Nuevos explosivos, nuevos tipos de sonar, hidrófonos, alambradas y torpedos, todo contribuye a un proyecto total de medidas antisubmarinas. Todavía los triunfos de los U alcanzan su cota más alta en noviembre de 1942. 117 barcos aliados son hundidos. Este es un número que encubre el hecho de que también se ha producido el hundimiento de más submarinos que nunca. En febrero de 1943, por primera vez los ingleses ponen en funcionamiento un nuevo radar. Opera con una longitud de onda de 20 centímetros y los aparatos alemanes no pueden detectarlo. De día y de noche, los submarinos, sin sospecharlo, son localizados y atacados por un enemigo al que no pueden ver antes de que sea demasiado tarde. La guerra en todo el Atlántico se convierte en un auténtico desafío a la imaginación. Los alemanes utilizan sus submarinos y todo tipo de estrategias para controlar el océano. Así sucede con un convoy británico de 32 barcos, incluyendo el portaaviones Audacity, que parte de Gibraltar a Gran Bretaña. El Audacity es el primer portaaviones escolta británico utilizado para proveer de protección aérea constante a los convoyes aliados, interceptando a los bombarderos enemigos y a los U-Boot. El almirante Dönitz, el estratega alemán de la guerra con submarinos, tiene dadas órdenes muy concretas de destruir cualquier barco que sea divisado. Un solitario submarino descubre el convoy. Su misión es averiguar la ruta y velocidad, pasando la información por radio a las unidades apostadas en las costas francesas. Los submarinos que se encuentran en el área del convoy son alertados y se dirigen a un punto de reunión, donde se coordinan en una fuerza de ataque unificada conocida como Manada de Lobos.
El Audacity, un destructor y 2 mercantes son hundidos, pero han conseguido destruir a 5 U-Boot. El trayecto ha durado 9 interminables días. Alemania rinde tributo a sus marinos. Los tripulantes de los submarinos acorazados de bolsillo y cruceros son considerados como héroes. La flota submarina alemana, bajo el mando de Karl Dönitz, mantiene en jaque a las flotas aliadas. A pesar de los esfuerzos de los submarinos alemanes por evitar el transporte de suministros, el flujo de convoyes continúa aumentando en el Atlántico, consiguiendo llevar cada vez más suministros a Inglaterra. Los alemanes presionan utilizando sus buques corsarios. El Atlantis es el corsario más efectivo de la Armada alemana. Construido a finales de 1937 y con un desplazamiento de 7.800 toneladas, navega por el Índico y el Atlántico Norte y Sur, cambiando de apariencia continuamente. Sus 20 víctimas han sido sorprendidas por ir camuflado de mercante japonés, danés o noruego. Ahora lo intenta con un carguero griego. Su tripulación y carga es trasladada a bordo del Atlantis en un acto de la más pura piratería y después hunde a su presa. Los aviones de reconocimiento que siguen su pista detectan un barco sin identificar. La información es transmitida al crucero Devonshire que navega en la zona y pone rumbo a la situación donde se encuentra el barco sospechoso. Los servicios de inteligencia certifican que se trata del Atlantis, conocido como el número 16. Las señales para identificarse que emite el Devonshire obtienen respuestas evasivas por parte del misterioso barco. No hay duda, no se trata de un amigo, es el temible Atlantis. El Devonshire abre fuego. El Devonshire hunde al buque corsario más famoso de la Armada alemana, que desaparece en el océano tras haber acabado con 22 barcos en los distintos mares por los que ha navegado. El crucero inglés sabe que los U-Boats alemanes no tardarán en llegar y se aleja a toda máquina sin poder rescatar a los supervivientes. Los corsarios han recibido el castigo en la misma forma en que ellos los imparten. En el Atlántico Sur está actuando el más temible de los buques de guerra alemán, el Graf Spee. Desde Pernambuco, donde el Graf Spee hunde al mercante Clement, su primera víctima, hasta Ciudad del Cabo, el acorazado se convierte en el mayor enemigo de la flota británica.
En un breve plazo de tiempo consigue hundir 9 mercantes, y la Royal Navy se ve obligada a destinar a los cruceros Exeter, Ayas y Aquiles en su busca. El 7 de diciembre de 1939, en la ruta de Cape Town, el Graf Spee localiza al mercante británico Stenson, de 4.000 toneladas. Le hace señales luminosas para que se detenga, y una vez que se encuentra a su alcance, obligan a la tripulación a dejar el barco y subir a bordo. Después lo hunden. Es la tercera víctima de este mes. Su capitán, von Langdorf, ansioso de continuar sus éxitos, pone rumbo a la zona del Río de la Plata, donde se concentra un intenso tráfico comercial. Los 3 cruceros ingleses, al mando del comodoro Hardwood, tenían datos suficientes sobre la situación aproximada del acorazado alemán. Tras una búsqueda intensiva, localizan al Graf Spee frente a las costas de Montevideo la madrugada del 13 de diciembre de 1939. El duro enfrentamiento provoca la avería del Exeter y del Graf Spee, que se ve obligado a refugiarse en el puerto de Montevideo, ante la sorpresa popular. El capitán del acorazado alemán, en un cúmulo de sinrazones, solicita a las autoridades uruguayas un plazo de 15 días para reparar todas las averías del barco, pero tan solo obtuvo un permiso de 72 horas, como obligan las leyes internacionales a un buque beligerante. Cumplido el plazo, el día 17 de diciembre el buque alemán deja el puerto de Montevideo. Los cruceros ingleses lo están esperando frente a las costas para hundirlo, pero antes de caer en manos enemigas, el capitán del Graf Spee decide evacuar a la tripulación y hunde el barco en aguas del Río de la Plata. Churchill es el primero en felicitar a sus oficiales por el acoso y persecución al barco alemán. Ahora está orgulloso y sonríe. Durante 20 años vivió con el recuerdo amargo de su derrota en Galípoli. Hoy, por fin, ha compensado su carrera. La brillante batalla naval, dice, ocupará su lugar en los anales de nuestra armada y ha calentado nuestros corazones. En junio, el poder aliado, con métodos científicos revolucionarios, ha sellado el destino de los submarinos U. De los 235 submarinos en acción, 84 han sido destruidos en los últimos 3 meses. Con este incremento de pérdidas alemanas, se ha producido el correspondiente descenso en los hundimientos de la flota aliada. Los cazadores, al fin, se han convertido en cazados. El año 1943 marca el punto de inflexión en la batalla del Atlántico. Esto significa que los U han perdido la iniciativa. Todavía pasarán muchos meses antes de que vuelva la paz a las aguas neutrales. Al finalizar la guerra, 866 submarinos de las tropas del Eje yacían en el fondo del mar.
Las pérdidas de los aliados fueron incalculables. En la batalla del Atlántico, la lucha de los submarinos contra el tráfico marítimo fue permanente hasta el fin de la guerra. El libro que Dönitz había publicado en 1939, titulado El arma submarina, condicionó sin duda el duelo naval en toda la contienda. Mussolini, gran amigo y admirador de Hitler, había optado desde el primer momento por una política agresiva, y así lo había demostrado con la conquista de Etiopía en 1935. Posteriormente envió tropas en apoyo del general Franco en la Guerra Civil Española en 1936. Ese mismo año se forma el eje Roma-Berlín, que culminó en 1939 con la firma del Pacto de Acero. El ejército italiano, poco preparado, entró en el conflicto en junio de 1940, cuando el duce declara la guerra a Gran Bretaña y Francia, deseoso de estar presente en el reparto de poder que le garantizaba su amistad con el Führer. La evolución de los acontecimientos, unida a sus ansias de poder, le llevó a crear su propia guerra. En principio pensaba atacar Yugoslavia, cosa que Hitler no le permitió, y finalmente se decide el 28 de octubre de 1940 a invadir Grecia. De una manera improvisada y con una estrategia militar de parvulario, envía sus mal entrenadas y equipadas legiones a conquistar Grecia, convencido de disfrutar del paseo triunfal en un corto periodo de tiempo. La pesadilla no tardó mucho en llegar. Los griegos opusieron una feroz resistencia, haciendo retroceder a las tropas italianas más allá de la frontera greco-albanesa, incluyendo la conquista de Coriza. Los griegos se han convertido de invadidos en invasores, destrozando el mito fascista de los 8 millones de bayonetas. Para las fuerzas del eje, el control del Mediterráneo es un objetivo imprescindible, puesto que sus aguas bañan las costas de Asia, África y Europa. El predominio de la flota británica en este mar es indiscutible, ocasionando que los barcos italianos tengan muy difícil el transporte de víveres y combustible al norte de África. El general Franco se niega a ayudar a Hitler en la conquista del Mediterráneo. Sin embargo, Mussolini, partidario de la idea, es recibido por el Führer con todos los honores para analizar el plan militar. La reunión se produce en el Berghof, nido del águila. Los generales nazis insisten a los mandatarios que lo más importante es controlar el Peñón de Gibraltar y el Canal de Suez. De esa forma se conseguiría el bloqueo de la Armada británica en el Mediterráneo. Más tarde, Hitler visita a la Armada italiana y comprueba la buena preparación de los mandos y tripulaciones.
Gran Bretaña sigue manteniendo el control del Mediterráneo. Los británicos son conscientes del valor estratégico de Gibraltar, la roca cedida por España con la paz de Utrecht en 1713, puerta de entrada y salida entre el Mediterráneo y el Atlántico. En 1830 el estatus fue cambiado como colonia de la corona inglesa. Durante el siglo XX se transformó en una fortaleza muy difícil de tomar, de ahí la frase «fuertes como una roca». Su población ha sido evacuada por motivos de seguridad. Los jardines y campos de recreo han desaparecido y en su lugar se ha construido un aeropuerto. Bajo el suelo se han creado túneles y una ciudad subterránea con todo tipo de servicios. Inglaterra, ante la amenaza alemana, establece una importante base naval, punto clave de la lucha antisubmarina y control del tráfico marítimo. Existía el temor de una invasión por la retaguardia, pero el general Franco, después de la Guerra Civil Española, no había cedido a las presiones de Hitler. Su bahía es punto de reunión de los distintos convoys. Si la roca cae en manos de los nazis, África y Oriente Próximo la seguirán. El convoy se pone en marcha. Los buques, llenos de suministros, salen de Gibraltar con rumbo a Malta. Malta, situada a 100 kilómetros de las costas de Sicilia, al igual que Gibraltar, es otro enclave definitivo para el control del Mediterráneo. La isla, increíblemente despreciada por los italianos en 1940, a pesar de que los ingleses estaban convencidos de que sería uno de los objetivos inmediatos, habían ordenado evacuarla por no poder defenderla. Posteriormente la volvieron a ocupar, al ser conscientes de su valor estratégico. Los aviones que despegaban de Malta destrozaban los puertos del sur de Italia y multitud de convoyes que trasladaban mercancías a las tropas del norte de África. En 1940, para Benito Mussolini, la posición británica en Malta era insostenible. El puesto avanzado inglés está a unas 1000 millas de las más cercanas bases británicas de Gibraltar en el oeste y de Alejandría en el este, mientras que por aire está tan solo a 20 minutos de la isla italiana de Sicilia. Malta es como un policía de tráfico en el Mediterráneo, y en 1940 ese policía viste uniforme británico. El 11 de junio, un día después de la entrada de Italia en la guerra, Mussolini empezó a moverse. El pueblo maltés ocupó las viejas e históricas cuevas de las catacumbas. Estos refugios fueron agrandados para que toda la población civil de Malta pudiera entrar en los subterráneos. Los malteses tenían una larga tradición de resistencia a los asedios.
Los italianos atacaron la colonia isleña 8 veces el primer día y 30 veces más en la primera semana. No ganaron medallas por la eficacia de sus bombardeos. Después de 6 meses de bombardeos, las instalaciones navales y militares británicas permanecen intactas. Los submarinos y los hidroaviones salen de Malta y torpedean los navíos de suministro del eje que se dirigen a África. El Mediterráneo, que los fascistas llamaban a veces nuestro mar, es todavía un lago de nadie. Enero 1941, toda una flota aérea alemana, la Luftwaffe II, abandona la campaña de Rusia y es trasladada a Sicilia. El mariscal de campo, Albert Kesselring, toma el mando de 2000 cazas de primera línea. Misión de Kesselring: ganar el control del aire y el mar entre el sur de Italia y el norte de África. En otras palabras, bombardear Malta. Al llegar diciembre, Malta ha soportado 1000 bombardeos del eje. Y todavía la frecuencia de los mismos aumenta sin parar. Malta, con tan solo 25 kilómetros de longitud, pasa a ser el blanco más castigado del mundo. El equivalente de los ataques sobre Coventry se repite cada 18 horas durante un mes. ...17 de abril... la batalladora Malta gana una condecoración por su coraje. El rey Jorge VI premia a la isla con la Orden de la Cruz de Jorge, haciendo constar que es la primera vez que la medalla es impuesta a un pueblo en vez de a un individuo. La ceremonia de imposición es interrumpida por la llegada de huéspedes no invitados. Ahora solo hay 8 aviones británicos luchando contra unos 15 escuadrones del eje. Las necesidades de Malta, dice el oficial del aire al mando, son Spitfire, Spitfire y más Spitfire. No hay ni un solo portaaviones británico disponible para la peligrosa pero urgente misión en Malta. El primer ministro pide ayuda al presidente de los Estados Unidos. La respuesta es inmediata. El portaaviones americano Wasp lleva Spitfires británicos al Mediterráneo. ...29 de abril... los desesperadamente necesitados Spitfire llegan a Malta, pero no para mucho tiempo. El radar alemán ha puesto en alerta a la flota aérea del eje en Sicilia. Antes de que los Spits puedan repostar, la Luftwaffe ataca. Todos los Spitfire son destruidos o inutilizados. El mismo día, el servicio de espionaje británico se entera de que es inminente una invasión aérea desde Sicilia. Las tropas paracaidistas alemanas e italianas de Sicilia se entrenan vigorosamente para la invasión aérea de Malta. Hitler y Mussolini fijan la fecha del asalto del eje para principios de junio.
30 de abril de 1942. Malta ha estado bajo un permanente asedio aéreo durante 33 meses. Los británicos no tienen más aviones y la munición para las baterías antiaéreas es escasa. Sin embargo, los excelentes refugios de la isla han conseguido que las pérdidas humanas sean increíblemente bajas. El Wasp entra en acción por segunda vez. El portaaviones americano entrega una segunda tanda de Spitfires para unirlos al ala de combate de Malta. Los Spitfires son repostados y puestos en vuelo en pocos minutos mientras se aproximan los bombarderos alemanes para una rápida escabechina. Los Spitfires sorprenden a los Lookers y a los Messerschmitts en la vertical del aeródromo. La Luftwaffe se lleva la peor parte. 37 aviones alemanes son derribados por 3 Spitfires británicos. Al día siguiente los británicos alcanzan aún mayores éxitos. Aunque todavía inferiores en número, los Spitfire poseen mayor velocidad, potencia de fuego y maniobrabilidad. En encarnizadas y continuas batallas aéreas, ellos abaten 60 aviones alemanes. El asedio aéreo ha terminado. El servicio de espionaje británico tiene noticia de que las tropas del eje programadas para invadir Malta han sido desviadas hacia el ejército Panzer de África. La invasión de Malta no se producirá. Salvada de una prueba, la sitiada isla ahora se ve sometida a otra. Malta continúa siendo dependiente del mundo exterior en cosas tales como grano, carne y gasolina. Los alemanes inician la táctica del hambre. En junio, convoys británicos intentan alcanzar la isla desde Gibraltar y Alejandría. De 115 embarcaciones aliadas, tan solo 2 llegan a su destino. El racionamiento cobra su tributo. La moral se viene abajo. El combustible es escaso. Los británicos fijan una fecha objetivo para la rendición. De esa fecha en adelante no habrá alimentos. Un mensaje de Malta dice: lo peor ocurrirá si no podemos restituir las necesidades vitales. A finales de julio, la fecha objetivo secreta para la rendición se perfila cercana. El combustible se ha acabado. El destino de Malta depende de recibir provisiones a mediados de agosto. Mensaje de Churchill: aguantad y venceremos. Operación Pedestal, un convoy que lleva a la última esperanza de auxilio para Malta, sale de Inglaterra. 14 barcos mercantes con 120.000 toneladas de suministros son escoltados por 4 portaaviones, 40 destructores, 2 acorazados y 12 cruceros. El reforzado convoy es demasiado grande para pasar inadvertido a los alemanes. 10 de agosto, la flota más fuerte que jamás ha navegado hacia Malta entra en el Mediterráneo. Converge contra ella una poderosa fuerza ítalo-alemana, encabezada por 21 submarinos y 540 aviones.
12 de agosto. Al mediodía, el ataque aéreo del eje alcanza su plenitud. Los portaaviones británicos y el fuego mantienen otra vez alejados a los atacantes de los buques mercantes, pero finalmente 40 bombarderos Stuka se introducen a través de la barrera. Alrededor de las 8 en punto, flota y convoy alcanzan los estrechos, donde los acorazados y portaaviones deben dar la vuelta debido al restringido espacio marítimo. Los buques mercantes deben ahora apretarse a través del canal con la única escolta de sus propios cascos. Solo 5 buques maltrechos consiguen llegar a puerto en Malta. Traen comida, pero no petróleo. El petrolero Ohio, un barco americano con tripulación británica, lleva ese petróleo. La única esperanza de Malta para la supervivencia. Con su popa rota y su cubierta principal lavada libremente por el mar, el petrolero, hundiéndose lentamente, entra tambaleándose en el puerto con su preciada carga. Malta ha sobrevivido a su hora más negra. Inglaterra tiene firmado con los griegos un pacto de ayuda militar y abastecimiento de provisiones que inmediatamente se pone en marcha a través del Mediterráneo. En poco tiempo los británicos hacen llegar tropas y armamento a los invadidos griegos. En los puertos de Grecia y a las órdenes del almirante Cunningham, comandante en jefe del Mediterráneo, la Royal Navy desembarca 50.000 soldados británicos y neozelandeses para defender la cuna de la democracia occidental. Hitler no comparte la decisión de Mussolini, pero la situación le sirve de pretexto para enviar sus tropas a Yugoslavia, Grecia y Creta. Marzo de 1941. Después de 5 meses de duro combate, las legiones de Mussolini han fallado en su intento de conquistar a Grecia. Hitler acude al rescate de su compañero de eje con una Blitzkrieg. Durante un mes, la esvástica sobrevuela la Acrópolis. Las tropas expedicionarias británicas van a evacuar hacia la isla de Creta. El 1 de mayo de 1941, cerca de 27.000 soldados británicos, australianos y neozelandeses desorganizados son evacuados a Creta, una importante base británica que cubre Grecia, Turquía, Palestina y Suez. Los hombres y oficiales que han llegado a Creta están al corriente de su reciente fracaso. Los suministros de munición y equipos son inadecuados. La protección aérea es prácticamente inexistente. Creta mide aproximadamente 260 kilómetros de largo y posee un gran puerto de aguas profundas en la bahía de Suda y 3 campos de aviación en Maleme, Rétimo e Iraklion. Quien quiera que domine Creta domina también el Mediterráneo oriental. El Estado Mayor alemán argumenta que el dominio del Mediterráneo oriental depende de la captura de Creta. Habiendo conquistado Grecia, la cuestión de Creta debe ajustarse ahora. Es el método de invasión lo que está abierto a debate. Los alemanes están al corriente del poderío de la flota británica, por lo que el mariscal del Reich, Göring, promueve una invasión aérea. Solo Hitler duda. El cuerpo de paracaidistas representa la élite del movimiento juvenil. Göring es persistente. Hitler promulga la directiva número 28. La flor del Reich alemán constituirá la espina dorsal de la operación Mercurio, fijada para el 20 de mayo. El 12 de mayo, la inteligencia británica informa que es inminente una invasión alemana a Creta.
La fuerza defensiva de la isla, conocida como Cree Force, se compone principalmente de griegos, neozelandeses y australianos. Churchill manifiesta que la isla será defendida hasta el último hombre. Bajo la Operación Mercurio, los alemanes planean hacer llegar 15.000 hombres desde el aire, una evolución singular en el arte de la guerra. Aparte, 7.000 hombres más invadirán la isla desde el mar. El objetivo alemán es tomar la franja aérea de Maleme y las ciudades de Lacanea, Rétimo e Iraklion. En la mañana del 20 de mayo de 1941, las fuerzas aerotransportadas alemanas están preparadas. La Fuerza Aérea Alemana suma un total de 1.200 aviones, incluidos 500 Junkers y cientos de planeadores. El primer ejército aerotransportado está en camino para su primera prueba. 20 de mayo de 1941, 7 de la mañana. La fuerza de invasión alemana aparece sobre la isla de Creta. El cielo primaveral se llena de cientos de paracaídas de diversos colores. Un soldado británico comenta que parecen globos cayendo al final de una fiesta. Muchos de los paracaidistas caen justo encima de donde los británicos están esperando. La invasión tiene un mal comienzo cuando el avión en el que viajan el general al mando y su equipo se estrella al despegar. La jefatura pasa rápidamente a otras manos, pero no sin desorden. A pesar de las importantes pérdidas, los aviones y navíos de transporte logran desembarcar a más de 5.000 hombres en la zona del aeródromo de Maleme, el objetivo principal. Puntualmente a las 11 de la mañana aparecen más transportes alemanes que bajan equipos y municiones para los paracaidistas que están esperando. Las tropas australianas en Maleme interceptan un plan de batalla alemán completo y consiguen descifrar el código. Las tropas de la Cree Force pueden así enviar señales a los transportes alemanes para que les bajen los suministros de municiones y alimentos a ellos.
Los resultados del primer día de combate son costosos para los alemanes. El tañido fúnebre ha estado sonando por la 7ª división de paracaidistas, cuyas bajas son enormes. Hitler está tan alarmado que prohíbe a Radio Berlín mencionar la invasión hasta que el resultado de la batalla sea completamente seguro. Hacia el anochecer, los aeródromos de Heraklion y Rátimo permanecen en manos británicas, pero en Maleme la situación es arriesgada. Los neozelandeses en Maleme han fracasado al contraatacar durante la noche, resultando que los alemanes han logrado el control sobre el aeródromo. Ahora los alemanes lanzan medio batallón de paracaidistas a este punto, inconscientes de las pérdidas. El aeródromo de Maleme está ya completamente operacional y las fuerzas alemanas aumentan rápidamente. En la mañana del 21 de mayo, una parte de la flota británica está expuesta a un fuerte bombardeo aéreo. El crucero Juno es abatido y se hunde en 2 minutos. Esa tarde, la Marina Real intercepta un convoy alemán de tropas a la altura de la costa. Los británicos hunden una docena de lanchas de desembarco y 3 vapores cargados con tropas de invasión. Unas pocas horas después, otra fuerza de desembarco alemana es derrotada. 5.000 refuerzos fracasan en su intento de llegar a Creta. El día 23, los británicos pagan un precio muy alto por sus victorias tácticas de los 2 días anteriores. Los soldados alemanes atrapan toda la flota del Mediterráneo sin protección de los cazas. El precio que pagaron los británicos fue un acorazado, 4 cruceros y 8 destructores hundidos o fuera de combate, y otras unidades seriamente dañadas. La flota se ve obligada a la huida. 26 de mayo. El continuo bombardeo aéreo ha reducido las fuerzas británicas a pequeñas, aisladas e inmóviles unidades. Ambos bandos pagan un precio muy alto por la isla. Los alemanes, agotados debido al duro combate de los últimos días y con las últimas municiones, llevan a cabo un asalto desesperado en la Canea, la puerta de acceso a la bahía de Suda. Después de una noche de intenso fuego, los alemanes logran romper las líneas británicas. El frente está roto y más adelante la resistencia británica es inútil. En la madrugada del día 27 de mayo se toma la decisión de evacuar Creta. Comienza la última retirada desde Europa. $15.000 británicos se salvan de las playas acantiladas, pero 13.000 quedan atrás muertos o capturados. En el plazo de 3 días, Creta ha caído.
Unos meses más tarde, Pearl Harbor. Los Estados Unidos entran en guerra. Churchill corre a Washington a reunirse con Roosevelt para idear un plan común de batalla. El 26 de diciembre de 1941, Winston Churchill se dirige al Congreso de los Estados Unidos. En su discurso, de gran contenido irónico, habla de la sorpresa que ha causado en muchos el ataque japonés a Pearl Harbor. Después de la experiencia que Inglaterra lleva viviendo durante 2 años, para Winston Churchill la respuesta es solo una: luchar hasta enseñarles una lección que el mundo no olvidará jamás. Sabe que es difícil predecir el futuro, pero confía en que los pueblos democráticos puedan unir sus esperanzas de justicia y paz en un tiempo no muy lejano. Pide a Roosevelt y al pueblo norteamericano que realicen el mayor esfuerzo junto al británico para poder eliminar al régimen nazi y las ambiciones del imperio nipón de la faz de la tierra. That in the days to come, the British and American people will, for their own safety and for the good of all, walk together in majesty, in justice, and in peace.